Bosque maldito. Imagina adentrarte en un bosque donde cada paso resuena con la sensación de que estás siendo observado. Donde las sombras parecen cobrar vida y el miedo se convierte en una presencia tan real como la niebla que cubre el camino frente a ti. Joao, un detective atormentado por un pasado oscuro, es llamado para investigar la desaparición de varios niños en el bosque maldito. Pero lo que parecía ser solo un caso más se transforma en una pesadilla sin fin, donde el terror y la curiosidad lo conducen por un laberinto de misterios. A medida que se adentra, una creciente adrenalina lo lleva a enfrentarse con algo mucho más perturbador de lo que jamás pudo imaginar. Lo que encontrará en lo profundo del bosque no es solo un fantasma vengativo, sino una verdad tan oscura que amenaza no solo la vida de los niños, sino su propia cordura. La cuestión es, ¿hasta dónde llegará Joao para descubrir la verdad? ¿Y qué descubrirá cuando sus propios miedos comiencen a apoderarse de él? Joao, un detective marcado por un pasado sombrío, siempre supo que su trabajo lo llevaría a lugares y situaciones inusuales. Sin embargo, nada lo preparó para el caso que tendría que enfrentar en el bosque maldito. Los niños de la región habían desaparecido, y nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. Las viejas historias sobre el bosque y sus leyendas de un fantasma vengativo atormentaban a la gente, pero para Joao, todo eso parecía más un rumor que una verdad. Sin embargo, algo en lo profundo de su ser le advertía: este caso estaba a punto de afectar mucho más de lo que imaginaba. Al llegar al bosque, Joao fue inmediatamente invadido por una sensación de incomodidad. Los árboles altos y antiguos parecían observarlo con una vigilancia silenciosa, y el aire pesado cargaba una humedad casi sofocante. La niebla, como si fuera una entidad, se arrastraba por el suelo, creando un escenario ideal para cualquier pesadilla. Pero lo que más lo inquietaba no era la sensación de estar siendo vigilado, sino el recuerdo constante de su propio pasado. Cada paso dado le hacía recordar los errores que había cometido, las vidas que había tocado y perdido. Con cada pista encontrada, Joao se adentraba más no solo en el bosque, sino en sus propios demonios. El miedo a encontrar la verdad parecía ser mayor que el propio terror que lo esperaba. La curiosidad lo impulsaba, pero con cada pista, Joao sentía el miedo recorrer su columna como fuego. Algo más parecía estar desarrollándose a su alrededor. Los árboles, con sus formas grotescas, parecían esconder más que secretos antiguos. El viento, siempre susurrando palabras inaudibles, se volvía más fuerte, y sombras pasaban rápidamente ante su vista, haciéndolo cuestionar su propia realidad. La adrenalina corría por sus venas, pero el terror lo envolvía. Cada sonido, cada movimiento a lo lejos parecía provocarlo, como si el bosque estuviera vivo, ansioso por devorarlo. Pero no podía detenerse. Su curiosidad lo empujaba hacia adelante, llevándolo más profundamente hacia lo desconocido. El aislamiento se volvía más evidente con cada paso. La sensación de estar siendo observado lo perseguía, y en un momento dado, Joao sintió el miedo arrastrándose por su piel como un toque helado. Lo que antes parecía una investigación sobre niños desaparecidos ahora tomaba un tono mucho más personal y aterrador. Las visiones comenzaron a surgir, rápidas y desconcertantes. Veía figuras sombrías y siluetas de niños, como si intentaran mostrarle algo. Pero todo eso desaparecía tan pronto como intentaba acercarse. El miedo y la paranoia se convirtieron en sus compañeros, como si el propio bosque lo estuviera manipulando, forzándolo a vivir una pesadilla de la que no podía escapar. Y entonces, en medio del bosque, encontró algo más. Un fantasma, una figura etérea que parecía surgir de la nada, flotando sobre la tierra como una presencia inmortal. Sus ojos brillaban con una ira incontrolable y sus palabras, aunque suaves, cortaban el alma de Joao. La adrenalina en su cuerpo se disparó, y sintió un escalofrío de puro terror. Pero lo que más lo aterrorizaba no era la visión del fantasma, sino la sensación de que aquella figura estaba directamente relacionada con él. Era como si el espectro estuviera allí para exponerlo, para confrontarlo con los errores del pasado. El bosque, con sus sombras y misterios, lo estaba forzando a enfrentar lo que más temía, su propia culpa. Joao comenzó a darse cuenta de que el fantasma no era una entidad separada, sino una manifestación de su propio dolor, culpa y arrepentimiento. Cada palabra del espectro le hacía recordar sus fallos y las vidas que destruyó en su búsqueda de justicia. El miedo a enfrentar la verdad era mayor que cualquier sombra que lo rodeaba. Estaba frente a algo mucho más oscuro de lo que imaginaba, algo que lo perseguiría hasta el fin de los tiempos. Pero el bosque no le daba descanso. El terror que creía su enemigo era solo el reflejo de su propia mente. Y con cada visión perturbadora, con cada susurro fantasmal, Joao sentía la presión aumentar, como si estuviera siendo arrastrado a un abismo sin fondo. Mientras avanzaba intentando desentrañar el misterio, hizo un descubrimiento aún más perturbador. Los niños, que creía víctimas del fantasma, en realidad habían sido asesinados por un grupo de cazadores.
Estos hombres, ocultos bajo la leyenda del bosque, usaban el miedo de las personas como una máscara para encubrir sus propios crímenes. El fantasma, lejos de ser un ser vengativo, era una farsa, una historia creada para proteger a los verdaderos culpables. El horror de Joao ya no venía de las sombras del bosque, sino de la crueldad humana, de la mentira que había creído durante tanto tiempo. La sensación de haber sido manipulado por el bosque, por las leyendas y por su propia mente, lo dejó aturdido. Con la revelación de la verdad, Joao sintió una inmensa rabia apoderarse de él. La adrenalina lo impulsaba a actuar, pero el dolor de lo descubierto lo hacía cuestionarlo todo. No solo estaba en busca de justicia para los niños desaparecidos, sino que ahora luchaba contra los propios monstruos que se escondían dentro de su mente. El bosque que lo había consumido con su terror, ahora parecía ser solo una arena donde libraba una batalla interna contra sus propios miedos. Pero sabía que la lucha aún no había terminado. El terror del bosque se había transformado en ira por la verdad, y la curiosidad, que antes lo guiaba, ahora lo obligaba a enfrentar el mal que existía tanto fuera como dentro de él. Joao había llegado a la verdad, pero el bosque aún lo observaba. El terror nunca lo abandonaría, porque sabía que la verdadera lucha no era solo contra los cazadores, sino contra los fantasmas del pasado que nunca podrían ser borrados. Al final, se dio cuenta de que el miedo, la curiosidad y la adrenalina ya no serían sus peores enemigos. El mayor desafío sería vivir con el peso de la verdad, con el dolor de saber que a veces el verdadero mal no se esconde en las sombras, sino dentro de cada uno de nosotros. La historia de Joao en el bosque maldito es un viaje de autodescubrimiento, donde el terror externo acaba reflejando sus propios demonios internos. Al enfrentar la desaparición de los niños y las leyendas del bosque, se ve inmerso en una pesadilla que no solo desafía su coraje, sino que también lo obliga a confrontar el peso de su pasado. Al final, la verdad sobre los cazadores y la manipulación de las leyendas revela que el mayor enemigo de Joao no era un fantasma vengativo, sino la culpa y el dolor que cargaba consigo. El bosque, con sus misterios, se convierte en una metáfora de la batalla interna que todos enfrentamos al intentar lidiar con nuestras fallas y los fantasmas que nos persiguen. La lucha de Joao es, así, una reflexión sobre el mal que muchas veces no reside fuera de nosotros, sino dentro de nuestras propias decisiones y remordimientos.